Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este estudio más del Evangelio según el Espiritismo. Estamos ya por iniciar el capítulo número 3 de este libro tan interesante, tan maravilloso, escrito y codificado por Allan Kardec, donde se resumen las máximas del Maestro Jesús, lo que sería el Evangelio. El Evangelio según el Espiritismo ya es un libro bastante antiguo, pero lo cierto es que concentra las verdades más altas de la cristiandad, del cristianismo, y le da una valoración más alta, más reveladora, más acercada a la verdad, por la cual se transmitió este material, este conocimiento a través de los espíritus mayores, a través de diferentes mediums en esa época de Allan Kardec, y que fue Allan Kardec el que fue el maestro que recopiló, codificó esta información, la sintetizó, la organizó, le dio forma y de él traemos este estudio tan maravilloso, tan interesante, el código moral por excelencia, que es el Evangelio, y la versión según el espiritismo, que no necesariamente es obligatorio o es responsabilidad de todos estudiar esta doctrina o practicarla, pero lo importante es sobre todo el autoconocimiento y la reforma moral, la transformación personal, con miras a ser canales de la bondad infinita, la bondad de Dios. Y eso no es fácil. Realmente este planeta, vamos a estudiar el día de hoy, que es un mundo de expiación y pruebas, es un mundo bastante de sufrimiento, de imperfección, de limitaciones, pero lo cierto es que es una gran oportunidad para aprender, para limar nuestras diferencias, limar nuestros defectos y pulir las cualidades, las virtudes que el Padre nos confió. Entonces sean cordialmente bienvenidos, gracias. Se están incorporando nuevas personas, compañeros nuestros, y bueno, ya creo que podemos empezar. Vamos a iniciar el estudio. La mecánica es que si alguno de los presentes quiere comentar o aportar, puede abrir su micrófono. Y digo, ahorita vamos a tratar de desarrollar el tema y recordarles que la segunda mitad de este estudio básicamente va a ser con las personas que están presenciales, pero que también es importante que los compañeros que nos ven en YouTube, por ejemplo, puedan enviarnos sus preguntas y sus comentarios. Y también los invitamos a participar en vivo y en directo todos los días martes en este estudio a las 8 de la noche. También recordarles que el sábado a las 8 de la noche tenemos otro estudio muy interesante que espero les pueda apoyar, pero muy pronto vamos a tener más noticias acerca de lo que estamos avanzando y de los proyectos que tenemos para el 2025. Vamos a iniciar. Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Con esto empieza, es el encabezado, es el título del capítulo 3. Vamos a revisar, me voy a quitar un rato aquí para concentrarnos en el estudio. Diferentes estados del alma en la erraticidad. Diferentes categorías de mundos habitados. Destino de la tierra. Causas de las miserias humanas. Instrucciones de los espíritus que nos hablan de mundos inferiores y mundos superiores. Mundos de expiaciones y de pruebas. Mundos regeneradores y progresión de los mundos. Son los temas que vamos a tocar en este capítulo 3, bien interesante. Inicialmente podemos comentar que el concepto de erraticidad o errático nos suena como cuando un papalote, por ejemplo, está volando erráticamente o un avión vuela erráticamente, ¿no? La palabra erraticidad en el espiritismo se refiere básicamente cuando el espíritu está desprendido del cuerpo físico y puede estar en una dimensión, en una esfera o en otra. Y de alguna forma esa palabra de erraticidad se refiere precisamente a eso, a que el espíritu o el alma cuando está en el cuerpo y el espíritu cuando está fuera del cuerpo, está en estado errático, significa que va a estar en mundos espirituales, pero que tiene que continuar encarnando. Entonces le llaman en el estado de erraticidad, es en el plano espiritual con miras a nuevas reencarnaciones. Eso podríamos decir a grosso modo acerca de erraticidad. Pero bueno, vamos a iniciar. Empezamos con esto. Número uno, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo os lo habría dicho, pues me voy a prepararos un lugar. Y después de que me haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté,
también estéis vosotros. San Juan, el capítulo 14, versículo del 1 al 3. Estas son unas palabras que el Maestro Jesús pronunció, que de alguna forma era como la despedida y de alguna forma decía, bueno, me voy a la casa de mi Padre, pero voy a prepararles sus moradas y voy a esperarlos. Voy a prepararles un lugar y volveré por ustedes y los llevaré conmigo porque donde yo voy a estar, también ustedes podrán estar, tarde o temprano. Y esto puede ser un texto bastante enigmático, bastante interesante. Vamos a continuar. Diferentes estados del alma en la erraticidad. Número 2. La casa del Padre es el universo. Las diferentes moradas son los mundos que giran en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados estancias apropiadas a su adelanto. Independientemente de la diversidad de mundos, esas palabras de Jesús pueden también entenderse como una referencia al estado feliz o desdichado del espíritu en la erraticidad, según se haya más o menos purificado y desprendido de los lazos materiales, el medio en que se encuentra, el aspecto de las cosas, las sensaciones que experimenta y las percepciones que posee varían hasta lo infinito. Mientras que unos no pueden alejarse de la esfera en que vivieron, por ejemplo, muchos de los encarnados, nos apegamos mucho a la materia, otros se elevan y recorren el espacio y los mundos, es decir, tienen mayor alcance, mayor libertad, y sobre todo libertad de conciencia, libertad de la mente, libre de apegos. Mientras que ciertos espíritus culpables andan errantes en las tinieblas, los felices, o sea, los espíritus felices, gozan de una claridad resplandeciente y del sublime espectáculo de lo infinito. En fin, dice aquí, en fin, mientras que el malo, atormentado por remordimientos y pesares, muchas veces solo, sin consuelo, separado de los objetos de su afecto, gime bajo el peso de los padecimientos morales, el justo, reunido con los que ama, saborea las delicias de una indescriptible felicidad. También esas son otras tantas moradas, aunque no estén circunscriptas ni localizadas. Entonces, más o menos esto es lo que dice este primer texto. Diferentes estados de la erraticidad. Vamos a hacer unas pequeñas acotaciones, unas pequeñas observaciones para tratar de entender qué es lo que nos dice todo esto, porque es bastante información en tan pocas palabras. La casa del Padre es el universo. La casa del Padre es el cosmos. La palabra universo conlleva también el concepto de universalidad, que sería cosmos para fines prácticos. Las diferentes moradas son los mundos que giran en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados estancias apropiadas a su adelanto. Entonces, cuando se habla de voy a prepararle las moradas, o en mi casa, en la casa de mi padre hay muchas moradas, se refiere propiamente a los mundos que giran en el espacio infinito. Muchos mundos son de tercera dimensión, como el nuestro, mundos de expiación y prueba, pero también hay mundos más primitivos y también hay mundos que están más avanzados, mundos que están en estos momentos en transición, mundos que han pasado esa transición, que son mundos renovados, mundos que son de paz, de equilibrio y otros de felicidad, y mundos celestiales, que llamaríamos de esta forma. Entonces hay una idea de cuando se habla muchas moradas. De hecho, hay un libro que lo recomiendo mucho, es Muchas Moradas de Gina Serminara, y la palabra muchas moradas se refiere a esos espacios, esos planos donde los seres viven o habitan, llamados los planetas. Pero también se puede referir las moradas personales, las moradas de la conciencia, como dice aquí. Las personas pueden tener diferente forma de pensar, de sentir, de percibir y diferente grado evolutivo. Entonces, a mayor grado de moralidad, mayor grado de perfeccionamiento, la persona, por ende, está en un estado de mayor libertad. O sea, a mayor moralidad, a mayor rectitud, a mayor bondad, a mayor equilibrio, mayor paz, mayor alegría, mayor plenitud, mayor felicidad. Sería una esfera, la esfera personal, la esfera habitual.
de la conciencia. Y también existe, hablando de ese tenor, de ese concepto de conciencia, también seres que están en un plano desdichado, espíritus que están desencarnados y que moran en su propia conciencia, por decirlo así, porque no se pueden desprender de lo que son. Entonces sus pensamientos, sus sentimientos pueden ser los que los elevan o lo que los bajan, por decirlo de alguna forma. Pensamientos elevados, sentimientos sublimes, elevan a la conciencia, al alma, al espíritu. Pensamientos desdichados, pensamientos de odio, rencor, resentimiento y sentimientos a la par disminuyen la vibración, la energía y por ende bajan y se mantienen en un estado desdichado, un estado de sufrimiento. Entonces, mucho depende de ello, porque realmente todo lo que viven las personas, las que vivimos, tanto encarnados como desencarnados, son realidades internas que se proyectan externamente. Entonces, algunos, por ejemplo, se apegan o nos apegamos mucho a la esfera material y el simple hecho de estar apegados, tener un sentido posesivo, por ejemplo, de las riquezas, de la familia, de las posesiones o donde estemos, nos va a atraer vibratoriamente, magnéticamente y nos vamos a aferrar a eso, como el imán jala a los metales, por decirlo así. Entonces hay algunos espíritus, por ejemplo, que se sienten culpables y están erráticos, errantes en las tinieblas. Algunos espíritus que están rebeldes, culpables, rebeldes o que tienen remordimiento, resentimiento, odio, se mantienen en una faja vibratoria muy, muy limitada, con poca luz, por decirlo así. Y como se dice normalmente en algunos lugares, en el pecado se lleva la penitencia. Esto significa que de acuerdo a tu pensamiento, a la calidad de tu pensamiento y de tu emoción, puedes sentir tu grado vibratorio. Entonces los felices gozan de esa claridad resplandeciente y del sublime espectáculo del infinito. Los espíritus felices son felices porque han logrado comprender las leyes que rigen este universo, este sistema, y han podido alinearse a esas leyes. En fin, mientras que el malo, atormentado por remordimientos y pesares, muchas veces solo, sin consuelo, separado de los objetos de su afecto, gime bajo el peso de sus padecimientos morales. Acuérdense la palabra moral, moralidad. El justo logra reunirse con los que ama, saborea las delicias de esa indescriptible felicidad. Entonces, por eso también esos niveles de conciencia o grados evolutivos, grados de moralidad, se refiere a esas múltiples moradas de las que habla el Maestro Jesús. Entonces, esas moradas que son de la conciencia, aquí se dice, no están circunscriptas ni localizadas. Es decir, no podemos decir que la moral o la conciencia está en tal o cual lugar, porque es un estado vibratorio, es un estado de conciencia. A diferencia de los planetas, por ejemplo, el planeta Marte, planeta Júpiter, el planeta Tierra, los planetoides. Sin embargo, para fines prácticos, en la mente cósmica, la materia tiene diferente sutilidad. Algunas están muy densas y se pueden ver en el plano físico y otras están en estados sublimes que para nosotros no lo podríamos ver. Para nuestros sentidos es inalcanzable. Entonces, esta más o menos sería la explicación de esta primera parte. Si tuvieran alguna pregunta, voy a hacer aquí un pequeño espacio. Voy a abrir el pequeño, si hubiera algún comentario, para no irme tan rápido y también para hacer un poquito espacio. Si alguien quiere comentar, ¿vamos bien? ¿Sí se entiende? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario al respecto? Bueno, déjenme ver si alguien levantó la mano. Creo que nadie ha levantado la mano. Entonces, quiero entender de que vamos, se ha entendido, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Diferentes categorías de mundos habitados. Aquí viene lo bueno. ¿Alguien quiere comentar, por favor? Creo que alguien abrió su micrófono, por favor, si gusta. Ok, entonces si no, nada más le pido de favor que lo apague, lo cierre para continuar, ¿vale? Diferentes categorías de mundos habitados. Punto 3. De la enseñanza impartida por los espíritus, resulta que
En cuanto al grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes, los diversos mundos se encuentran en condiciones muy diferentes unos de otros. Esto es así. La Tierra, por ejemplo, como una acotación, es un planeta de tercera dimensión. Es uno de los planetas, algunas instrucciones hablan de que este es el más pequeño de la galaxia. Entonces, lo interesante es que puede serlo, pero también hay mundos más primitivos. Por ejemplo, hay planetoides que están en proceso de conformarse como planetas a futuro, a eones de tiempo a futuro, como planetas habitables. Así, entre ellos los hay cuyos moradores son aún más inferiores que los de la Tierra, física y moralmente. O sea, hay espíritus que son bastante, digamos, con aspectos primitivos, aspectos como simios, como semi-humanos, por decirlo así. Otros están en la misma categoría que el nuestro. Algunos son como la Tierra. O sea, hay infinito número hay muchos planetas que están en esa condición. Y hay otros que son más o menos superiores en todos los aspectos, tanto en el aspecto moral como en el aspecto, digamos, de la tecnología. Entonces, en los mundos inferiores la existencia es enteramente material, o sea, en los mundos como la Tierra. Curiosamente, aquí en la Tierra, por ejemplo, nosotros percibimos la materia, pero no percibimos mundos más elevados. Sin embargo, habitantes de planetas más utilizados pueden vernos a nosotros y nos perciben claramente. Aquí es una ley, la ley de que lo superior siempre tiene como predominancia sobre lo inferior, sobre lo menor, sobre lo que está menos evolucionado, mejor dicho. Entonces, en los mundos inferiores la existencia es enteramente material. Y aquí lo podemos ver, la materia. Las pasiones reinan en ellos con soberanía. La mayoría de los seres humanos somos apasionados y no necesariamente con la pasión del amor, apasionados en el sentido de rebeldía, de odio, de culpa, de resentimiento, de tristeza, melancolía, sentimientos exacerbados, pero en el negativo, básicamente. La vida moral es casi nula. Por ejemplo, la honradez se ve como algo extraño. La virtud se ve como algo extraño. Aquí, como dicen, o sea, es una guerra en la jungla, por decirlo de alguna forma, y se estima más, en mayor grado, por ejemplo, el grado de destreza física, el grado de conocimiento intelectual, y se desprecia mucho las virtudes del alma, del espíritu. A medida que ésta se desarrolla, o sea, la vida moral, la influencia de la materia disminuye, a punto tal que en los mundos más adelantados, la vida es, por decirlo así, absolutamente espiritual. Esto podemos verlo como si fuera una línea inclinada, donde a mayor grado evolutivo, mayor moralidad, y a mayor moralidad, mayor grado evolutivo. Esto significa que moralidad y espiritualidad alta van de la mano. Entonces, el planeta Tierra es un mundo bastante atrasado, es un mundo de expiación y pruebas, donde el aspecto moral apenas empieza a vislumbrar. Es quizás con la llegada del Maestro Jesús hace más o menos 2000 años que Él vino a traer una vibración altísima donde establece que el Padre universal, es el Padre amor, el Padre madre, y que todos somos hermanos. Esta simple verdad, la paternidad de Dios y la hermandad entre todos los seres humanos, vino a traer la moralidad que se espera en el mundo de regeneración que ya está cerca. O sea, tardamos más o menos 2000 años en medio asimilar esa verdad tan grande. Por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas es reconocerlo como Padre, como Madre, como lo más excelso, lo más elevado. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es una tarea que nos corresponderá en la época de regeneración, en la época de transformación. Algunos ya están haciendo su avance y hay varios que ya avanzaron en eso. Por ejemplo, espíritus que vienen de otros planos, que encarnaron, superaron las pruebas, pagaron sus deudas pendientes a la ley del amor y sus últimas encarnaciones fueron de entregas absolutas a sus semejantes. Y eso les permitió trascender la esfera humana y pasar al siguiente peldaño. Pero bueno, aquí vamos a continuar. En los mundos intermedios hay una combinación de bien y mal, y de mal. Fíjense ustedes que el planeta Tierra no es un mundo intermedio, es un mundo que básicamente viene a ser un hospital o viene a ser una cárcel.
casi la mayoría de los seres humanos, hospital no necesariamente en el aspecto físico, aunque hay muchas enfermedades físicas, pero también una persona de herida en el alma, una persona con, por ejemplo, neurosis, persona con depresión, persona con odio, con resentimiento, es como si estuviera en un hospital. Y las personas que odian, que están resentidas, personas rebeldes, personas que quieren hacer daño, son personas que normalmente caen en una situación de cárcel. O sea, por eso se dice que la tierra muchas veces funge como un hospital o como una cárcel. Pero los mundos intermedios hay una combinación de vida animal, más o menos sería 50 y 50. Estarían en un nivel más avanzado que la tierra. Algunas veces con predominio de uno u otro según el grado de adelanto de quienes habitan en ellos. Aunque no se puede hacer una clasificación absoluta de los diversos mundos, no hay forma. Es tan infinitamente vasto y tan amplio como un abanico infinito de posibilidades y de grados de evolución, conforme a su estado y a su destino, y con base en los matices más sobresalientes, podemos dividirlos de modo más general como sigue. Y aquí sí les pido toda su atención porque es súper interesante la información que aquí trae. Primer plano o primeros mundos o primera clasificación. Mundos primitivos. ¿A qué se refiere con mundos primitivos? Son mundos que están destinados a las primeras encarnaciones del alma humana. Mundos de expiación y de pruebas. Ese es el primer mundo, el mundo de primitivo, donde el mal predomina tremendamente. Bueno, mundos de expiación y pruebas, perdón, donde el mal predomina, mundos regenerados. Es decir, mundos primitivos es uno, mundos de expiación y pruebas, donde el mal predomina, es el otro. Mundos regeneradores o regenerados es el tercer nivel a los que aspira la Tierra, donde las almas que aún tienen que expiar adquieren nuevas fuerzas, pero descansan de las fatigas de la lucha. En el mundo de expiación y pruebas normalmente no hay descanso. O sea, estamos reencarnando una y otra vez y no hay forma de saber cómo podemos liberarnos de esas ruedas de reencarnaciones. En los mundos regenerados, aunque puede haber predominio de uno del otro, casi están tablas, por decirlo así, pero las almas que aún tenemos que espiar algo, adquirimos nuevas fuerzas. Hay una especie de descanso y hay mayor dirección, mayor claridad el camino a seguir. Y luego estarían los mundos felices donde el bien predomina sobre el mal. Pero más allá de esos mundos felices, porque para la mayoría ya serían mundos celestiales, los mundos felices, están los mundos celestiales propiamente o mundos divinos. Y esto básicamente son las moradas de los espíritus purificados, donde el bien reina por completo. Entonces, si podemos ver, el mundo primitivo es un mundo donde se están destinadas las primeras reencarnaciones del ser humano. Son mundos de transición del reino animal al reino humano. Es un mundo bastante de expiación, hay erupciones volcánicas, terremotos cada rato, la vida dura muy poco tiempo, por ejemplo. Mundos de expiación y pruebas como el nuestro, hay predominio del mal. Luego pasaríamos a mundos regeneradores o mundos regenerados, donde el alma tiene todavía que expiar algo, pero ya se la lleva más tranquila. Los mundos de felices y los mundos celestiales serían los mundos divinos, los mundos excelsos, los mundos más elevados. Entonces, dice aquí, la tierra pertenece a la categoría de los mundos de expiación y pruebas y de pruebas. Por eso en ella el hombre está expuesto a tantas miserias. Pero ojo, ya estamos cerca de una transición, ya estamos en transición planetaria. Por eso es tan importante esta encarnación última en este mundo de expiación y pruebas. Aquí podemos, digamos, aprovechar que a mayor crisis o mayor periodo de transición, mayores dificultades, haciendo el bien podemos obtener mejores créditos. Podemos avanzar en una encarnación lo que podríamos avanzar en 3 o 5 encarnaciones normales, por decirlo así. Punto 5. Los espíritus que encarnan en un mundo no están sujetos a él indefinidamente. Es importante este punto. Los espíritus que encarnan en un mundo no están sujetos a él de manera indefinida, ni tampoco, muy importante, cumplen ahí todas las fases del progreso que deben recorrer para llegar a la perfección. Por eso es conveniente recordarles que muchos de los seres humanos no son de la Tierra, ni han estado todas las encarnaciones en la Tierra.
Hay espíritus que fueron rezagados, enviados a la tierra en misión de compensar sus errores y de aportar a la humanidad, que de alguna forma la humanidad necesita del conocimiento, de la tecnología, de los avances materiales, pero no necesariamente este es el mayor avance. El avance lo da el avance moral. Es muy importante el avance moral. Entonces, aquí hay espíritus que no toda la vida nos la hemos pasado aquí. Las infinita cantidad de encarnaciones o muchas encarnaciones no las hemos cubierto en la Tierra. Podemos cubrirlas en planos parecidos a la Tierra de tercera dimensión. Si somos seres de cuarta dimensión, podemos regresar a tercera en base a lo que necesitamos afinar. Y estamos como entre dos etapas, en dos esferas, un nivel superior, uno normal y uno normal, acorde a nuestra conciencia, y uno menor. Entonces, normalmente nos la llevamos así, pero vamos avanzando, se busca el avance. Entonces, muy importante, cuando han alcanzado el grado de adelanto que ese mundo les permite, por ejemplo, los seres que ya superaron los aprendizajes que la Tierra les puede dar, que esta escuela les puede dar, pasan a otro planeta o a otro plano más adelantado. Y esto es algo extraordinario, es como una fotografía de la evolución que seguimos, de los procesos que siguen los espíritus. Y así sucesivamente hasta que llegan al estado de espíritus puros. Entonces, no nos sorprenda que, por ejemplo, el Maestro Jesús, que era un espíritu puro, vino a encarnar aquí, a darnos como el camino a seguir y de alguna forma muchos lo seguimos precisamente porque hay un interés del alma de querer avanzar, o sea, pese a las enfermedades, a los problemas, a los reveses de la vida y a los errores que podemos cometer encarnados, tenemos ese motor interno del alma que nos inspira y nos impulsa a seguir adelante, a seguir buscando, al encontrar estas enseñanzas, enseñanzas que nos pueden ayudar. Entonces, esos mundos son otras tantas estaciones en cada una de las cuales se encuentran elementos de progreso proporcionados a su adelanto. Pasar a un mundo de orden más elevado es para ellos una recompensa. Del mismo modo que constituye un castigo, por ejemplo, prolongar su permanencia en un mundo desdichado, por ejemplo, o ser relegados a otro aún más infeliz que aquel que se ven obligados a abandonar cuando se obstinan en el mal. Entonces, por ejemplo, así como en la escuela, hay una persona que puede pasar los grados, si es súper inteligente, aplicado, se esfuerza, hay niños que logran pasar 1 o 2 grados o 3 grados inclusive, niños excepcionales. Pero, por ejemplo, hay niños que repiten el curso, repiten el nivel, por ejemplo. Y hay niños que probablemente estaban en un nivel, es un ejemplo en este caso, un nivel mucho más alto y los regresan a niveles básicos para que ayuden a los más pequeños. Y este es el caso, por ejemplo, de los espíritus rebeldes. Les puedo recordar el caso de los hermanos que encarnaron de planeta evolucionado y que tuvieron que encarnar aquí y se la pasaron varias encarnaciones humanas. Algunos regresaron, por ejemplo, a Capella, que era un planeta muy evolucionado, pero avanzaron mucho, muchos de ellos en la parte tecnológica, pero en la parte moral no. Entonces, cuando el planeta se desintegró, cuando hubo guerra, conflicto muy fuerte, muchos de los que provocaron ese conflicto nuclear fueron enviados a la Tierra en misión en expiación, en la necesidad de su espíritu de compensar el daño provocado por ignorancia, por rebeldía o por soberbia. Entonces, por ejemplo, y no es para demeritar, pero por ejemplo, algunos de nuestros hermanos conocidos como Chico Javier, como el doctor Becerra de Meneses y algunos otros que son espíritus para nosotros muy avanzados, ellos se quedaron en ese nivel, se quedaron en la Tierra en proceso de recuperar los bonos que perdieron en un momento dado, pero lograron compensar su carga karmática y lograron sobreponerla, es decir, aportaron un bien tremendamente mayor. Entonces, son espíritus que para ellos era muy cansado estar encarnados en la Tierra. O sea, ¿por qué? Porque la Tierra propiamente no era su planeta de origen, pero ellos pudieron recuperarse y pudieron regresar e integrarse a su civilización nativa,
que es el mundo de Capella, mundo de luz, mundo muy crecido, muy avanzado. Y es lo que va a pasar aquí con la Tierra. Entonces yo creo que aquí le vamos a cerrar porque hay que preguntar, hay que comentar. Y para la próxima sesión nos vamos a poner a estudiar el destino de la Tierra, causas de las miserias. Y yo les invito a todos como tarea que estudien el libro, El Evangelio según el Espiritismo, a partir de la página 78, que está aquí, para que puedan tener un primer repaso, lo profundicen, lo estudien y luego juntos podamos estudiarlo. Entonces, esto lo estudiaremos en la próxima sesión, el próximo martes, Destino de la Tierra, causas de las miserias humanas. Y por lo pronto voy a cerrar aquí la grabación para YouTube y me voy a quedar con los compañeros que están aquí presentes como público presencial para comentar y para platicar respecto a la temática del día de hoy. Entonces, pues simplemente agradeciéndoles a todos a nombre de todos los que estamos en este deseo de compartir estas instrucciones, les agradecemos a nombre de la espiritualidad superior también. Y aquí voy a detener la grabación. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Muy bien. Ahora sí, por favor. Ay, Dios, vamos cerrando. Muy bien. Aquí cerramos. Estamos terminando la instrucción. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que aportar, pueden abrir sus cámaras también si lo desean. Estaríamos estos minutos compartiendo. Por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, por